Buen día, Quinto, ¿cómo andan? Nos reencontramos para continuar con el dictado de Comunicación, Cultura y Sociedad. Estuvimos hablando la semana pasada, nos reencontramos por Zoom, hablamos un poco. Para aquellas personas que no pudieron estar, no hay ningún problema. Sé que los problemas de conectividad son bastantes por esta época, así que no hay drama. Me escriben, me comentan que no pudieron y no pasa más allá de eso. Lo que hicimos en ese Zoom fue empezar a hablar de hegemonía, de las nociones previas que tenían de hegemonía, perdón, de sus preconceptos al respecto, y muchos y muchas de ustedes tenían una idea armada ya de lo que era lo hegemónico. Quizás era difícil ponerlo en palabras y les resultaba sencillo buscar ejemplos al respecto, pero bueno, de eso se va a tratar un poco la clase de hoy. Ya les comparto pantalla y vamos a retomar esto de las presentaciones PowerPoint, Prezi, etcétera. Bueno, arrancamos, así no les hago perder más tiempo de lo común. Y lo que vamos a ver hoy es la idea de hegemonía y contrahegemonía. Para eso antes vamos a hacer una introducción de un minutito. Algunas cosas de las que ya hablamos, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, sobre el estudio de la cultura. ¿Se acuerdan de los museos, de la antropología? ¿Cómo eran tratadas las culturas antiguas? ¿Cuáles visiones antropológicas habían dominado las distintas épocas? Etcétera. También hablamos de la comunicación, de los sistemas simbólicos, de los signos, qué era un signo, cómo podía ser interpretado de una u otra manera en las distintas sociedades, por qué eso pasaba, dependiendo de las culturas, etcétera. Nos metimos un poco con la cultura popular y una de las últimas clases que trabajamos fue sobre las dimensiones de la comunicación, ¿sí? La dimensión normativa, la funcional. Esas cosas son todo un hilo conductor que nos van llevando a las nuevas clases, ¿sí? Y como les mencioné al principio, en el último Zoom empezamos a trabajar sobre el concepto de hegemonía. Pero vamos a meternos de lleno con algunos ejemplos y con algunas definiciones sencillas y breves acerca de la temática. ¿Sí? Sabemos, porque lo venimos trabajando y lo venimos charlando, de que en las sociedades permanentemente estamos construyendo discursos y sentidos que buscan ser legitimados, y buscan la legitimación. Recordemos la importancia del capital simbólico que vimos con Bourdieu, ¿sí? La importancia de que un discurso esté legitimado por el resto de la sociedad. La lucha por el sentido y la legitimidad la podemos llevar, por ejemplo, a la música, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decíamos en el Zoom de la semana pasada, la cultura legítima siempre va de la mano de un supuesto buen gusto o de un buen valor ético, puede ser, pero siempre va relacionado, ¿sí?, con lo bueno. Y en este caso miremos estos ejemplos, ¿sí? Estábamos viendo, charlábamos acerca de la música, y quizás ustedes son algunos años más chicos que yo, pero hace 10 años, por poner un número o incluso un poquito más, surgió con terrible fuerza en un movimiento popular de la mano de lo que fue la cumbia villera, ¿sí? La cumbia villera fue el surgimiento de un género de protesta en sus orígenes, que recibió muchísimo rechazo por parte de algunos grupos eh, que creían ser los dueños, ¿sí?, del buen gusto y de lo que realmente se consideraba música. Entonces empezaban a aparecer carteles como estos, por ejemplo, ¿sí? Un mundo sin cumbia, dice el que está a la derecha, y el otro dice, en este lugar solo se escucha música, ¿sí? Es decir, en este lugar solo se escucha música. Y abajo hay una leyenda que dice cumbia villera, las bandas que va, criticando la manera de tocar y la poca cultura musical que conlleva ese tipo de música según este afiche. Pero fíjense acá cómo hay una idea dominante de, por ejemplo, en este cartel, de lo que mucha gente consideraba como música, ¿sí? Lo que era considerado legítimamente como lo musical. La cumbia villera no venía a pertenecer a eso porque no
vaya uno a saber por qué, no alcanzaba el estatus de música. Y esto claramente viene de la mano, ¿sí?, de una visión hegemónica de lo que es la música y lo que es el buen gusto musical y de a qué podemos llamar música y a qué no. Otro ejemplo que estaba pensando yo antes de meternos con hegemonía es que tampoco lo vi yo porque soy medianamente joven, pero fue el fenómeno Madonna. Si ustedes imagínense, estuve chusmeando un poquito para comentarles este ejemplo. Madonna en 1984 saca su disco Like a Virgin. Si no lo conocen, los y las invito a buscar en YouTube el videoclip, aunque sea de ese tema, que es el más conocido. Y cuando lo vean, quizás no les choque demasiado porque no van a ver nada de lo que no estén acostumbrados. Pero imagínense en 1984, ¿sí?, lo que generó ese tipo de producción en relación a cuál era la visión hegemónica de lo que significaba ser mujer, de los deberes de una chica, de una adolescente, de cómo habrá sido tomado el hecho de jugar con símbolos, en este caso religiosos, de una manera provocativa. Bueno, fue realmente escandaloso. ¿Por qué? Porque Madonna vino a romper con lo que era la idea de juventud, de eh, poder eclesiástico, de deber ser de una mujer, ¿sí? Siempre vamos a ver, se van resignificando las cosas y aparecen discursos que rompen con estas ideas hegemónicas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y nos vamos a meter de lleno con, ¿sí?, la definición de hegemonía. Y este tipo que vemos acá, sobre un costadito, se llamó Antonio Gramsci, ¿sí? Vivió de 1891 hasta 1937, poquitos, 40 y pico de años, y fue periodista, filósofo y, me pareció importante señalar, preso político, ¿sí? Preso político del fascismo italiano. Y tiene una historia muy interesante porque la mayoría o lo fuerte de su escritura está hecho en prisión, porque estuvo varios años y estando en prisión escribe más de 3.000 páginas, ¿sí? El dictamen que lo encarcela, lo pueden buscar, el juez dice algo así como no podemos permitir que este cerebro esté libre, y en sus famosos cuadernos de la cárcel hace una diferencia, ¿sí? Gramsci empieza a hablar de hegemonía, pero la diferencia de dominación. ¿Por qué la diferencia? Lo que nos dice Gramsci es lo siguiente: dominación es el uso o la amenaza del uso de la coerción, es decir, de la fuerza física, policíaca, ¿sí?, de las fuerzas represivas del Estado, por ejemplo. Eso es dominación, ¿sí? Es este dibujo muy conocido de Mafalda que dice, bueno, este es el palito de abollar ideologías. Bueno, es básicamente eso, es saber que si haces determinadas cosas vas a tener determinado tipo de reacción de las fuerzas coercitivas del Estado. Pero Gramsci nos dice, no podemos vivir de dominación porque no tendría sentido, porque no funcionaría. Entonces, hay una manera muchísimo más sutil de dominación incluso, que es la hegemonía. ¿Por qué es más útil? Porque la hegemonía comprende consenso. Es decir, hay una clase minoritaria que impone al resto de la sociedad un conjunto o sistema de significados propios. Incluso estas visiones del mundo pueden ir en contra de los intereses de las clases mayoritarias, pero así todo lo aceptan, porque para Gramsci la hegemonía se ejerce desde la cultura. Y en el Zoom de la semana pasada yo les hacía un chiste y les preguntaba, bueno, ¿por qué ninguno de ustedes no tiene como una opción válida el hecho de que no hay que trabajar? ¿Por qué hay que trabajar? Y bueno, hay una visión hegemónica de lo que es la vida, de lo que es el deber del ser humano, en lo que el trabajo es una parte importante de nuestra vida y no concebimos el no hacerlo. Y no significa que esto está mal, ¿sí? Pero claramente, no sé si nos beneficia el concebir eso como algo que debemos hacer. Y lo llevamos, por ejemplo, a los cánones de belleza. No sé, ¿a quién le puede? A mí, de ninguna manera, ¿sí?, me puede beneficiar que el canon de belleza masculino sea Brad Pitt. Pero sin meternos en eso, que sería una discusión aparte, ¿sí?, es una idea que está aceptada por mí.
Pero lo que nos dice Gramsci es lo siguiente, que la hegemonía se impone a través de la sociedad civil, ¿sí? Que lo que hace es encargarse de difundir estas ideas hegemónicas al resto de la sociedad. Y la sociedad civil está compuesta para Gramsci por tres grandes patas. Uno es lo educativo, ¿sí? El otro es lo relacionado a las ideas religiosas. Y la tercer pata de esta sociedad civil que impone o que transmite, mejor dicho, estas ideas hegemónicas son los grandes medios masivos de comunicación. Entonces, lo que nos dice Gramsci es esto, que el sistema educativo, el religioso y los medios masivos de comunicación educan a los dominados para que conciban esta visión del mundo como algo natural, algo que beneficia claramente a las clases dominantes. Sin ir más lejos, ¿sí? Yo les comentaba, volviendo, no sé, por ejemplo, la idea de belleza, que lo que nosotros hoy consideramos como naturalmente bello, a lo largo de la historia, ¿sí? Los cánones de belleza han sido totalmente distintos, han variado muchísimo. La naturalización, lo que dice Gramsci, es que lleva a una neutralización de la capacidad revolucionaria de las clases dominadas. Si vos naturalizás algo, ¿sí? Y lo tomás como que es algo natural, que debe ser así, porque es natural, probablemente no tengas la capacidad o no tengas la intención de hacer la revolución, básicamente, nos dice Gramsci. Y pensemos, llevémoslos a ejemplos muy antiguos, quizás. Se me ocurre relacionarlo ahora no sé, en la época de la esclavitud, ¿sí? Mucho antes de la ruptura y del proceso revolucionario que termina con la esclavitud, cuando los esclavos razonaban que era algo natural, su condición de esclavo, no iban a hacer ningún tipo de rebelión, porque si era lo natural, servir al hombre blanco, si era lo natural, ceder mi asiento, ¿sí? En el transporte, allá por los albores de 1900, cuando una persona blanca subía. Entonces, si yo lo considero como natural, jamás me voy a rebelar contra eso. Es lo que nos dice Gramsci. Pero sin embargo, la hegemonía no es un proceso acabado. Puede existir rupturas y luchas. Los sujetos pueden resignificar y surgen entonces los movimientos contrahegemónicos. Y acá vamos con la segunda definición importante para Gramsci. En realidad, para nosotros, Gramsci tiene una obra muchísimo más grande que no se puede resumir en este video, ni considero que tengo la capacidad para resumir a un pensador como Gramsci. Pero Gramsci nos va a hablar de la contrahegemonía, que básicamente son visiones diferentes a la hegemónica, tradicionalmente relacionada a la toma de conciencia de la clase de los sectores populares. Es decir, volvemos al ejemplo de la esclavitud, ¿sí? Hubo en algún momento de la historia un grupo de personas que dijo, che, esto no es natural, ¿por qué nosotros tenemos que ser esclavos de otros seres humanos igual que nosotros? Grupos que buscan desestabilizar la hegemonía, luchan contra las visiones hegemónicas. Y acá traje tres ejemplos en tres imágenes y vamos a arrancar por esta, por la que a mí en mi pantalla me aparece a la derecha, que es como una especie de batalla y es precisamente uno de los primeros sublevamientos de eh, esclavos en Haití. Vamos a ir al otro extremo y tenemos trabajadores pidiendo por cosas que hoy consideramos como totalmente naturales, como por ejemplo puede ser queremos un domingo, es decir, no trabajar el domingo, o queremos una jornada laboral de 8 horas. ¿Sí? Bueno, esto llevó todo un proceso social de discusión, de lucha, porque la visión hegemónica del trabajador era el de básicamente, para los grandes empresarios, el de entregarle tu vida al trabajo y jornadas extensas quizás de 16 horas, 20 horas de trabajo, con una paga que ni siquiera alcanzaba para vivir. Bueno, hubo un proceso contrahegemónico, hubo una lucha contrahegemónica que lo que llevó fue a pedir este tipo de, entre comillas, beneficios que hoy consideramos como cosas totalmente justas. Y en el medio puso una imagen de Lennon porque también me parece interesante tener en cuenta que el arte, la música, la literatura,
puede ser parte también de procesos y puede expresar profundamente ideas contrahegemónicas, ¿sí? La idea de, por ejemplo, eh, estar en contra de los conflictos bélicos, que hasta entonces en la ciudad norteamericana había sido algo totalmente tomado con naturalidad y visto de buena manera, bueno, en muchos aspectos vino de la mano de la música y de la literatura, por ejemplo. Entonces, resumiendo, y lo vamos a seguir complejizando en las siguientes clases, podríamos decir que la hegemonía es la capacidad que tienen las clases dominantes en ciertos periodos históricos, ¿sí? Pensemos que esto siempre, como todo en las sociedades, ¿sí? Los contextos históricos son fundamentales, pero bueno, volvemos, es la capacidad que tienen las clases dominantes de ejercer un liderazgo social y cultural para de esta manera conservar su poder sobre los aspectos económicos, culturales y políticos. Imponen su idea de sociedad y sus visiones del mundo a través de la sociedad civil, con sus órganos que habíamos visto en una de estas diapositivas. Y a la contrahegemonía podríamos definirla como diversos grupos que buscan desestabilizar la hegemonía, la idea de sociedad de las clases sometidas que confrontan con la hegemónica. Podríamos decir que está ligada a la toma de conciencia de clase de los sectores populares. ¿Sí? Esos son como las dos grandes definiciones o los dos grandes conceptos que vamos a ver hoy. La idea de una estructura hegemónica con todas sus ideas y con sus formas de reproducirse, y la idea de lo contrahegemónico como algo que viene a romper con las ideas hegemónicas naturalizadas por el resto de la sociedad, ¿sí? Eh, hay muchísimos ejemplos actuales y muy sencillos. Tenía otra diapositiva armada con 4 o 5 ejemplos actuales, pero me pareció mejor que en el trabajo práctico de esta semana precisamente sea ese, y a eso vamos. Lo que van a tener que hacer es, en primer lugar, buscar un video o material externo de la clase, al de la clase, ¿sí? Es decir, no basarse solo en lo que vemos hoy, y contar en algunos párrafos, no demasiado, pero sí me interesa que sea con sus palabras, y que si no se lo pidan entre compañeros, es un video de 10 minutos que van a tener que mirar nada más, además de este, y además está bueno, les aseguro que es entretenido. Contarnos en algunos párrafos qué aportan esos videos sobre los conceptos de hegemonía y contrahegemonía. Con uno solo que busquen están bien. Yo les recomiendo dos. Les recomiendo dos porque son dos que me parece que están bastante claros y no son complejos, son fáciles de entender y son medianamente entretenidos. Uno es el del canal Encuentro. Pongan Hegemonía Canal Encuentro en YouTube y les va a salir un videito de no dura más de 15 minutos. Y otro es de Educatina, que es también en YouTube lo buscan. Educatina es una cuenta de YouTube que se encarga de analizar muchísimos conceptos y pensadores y está muy bueno porque lo hace de una manera muy sencilla. Esa es la primera parte del trabajo, es decir, buscar uno de estos dos videos y contarme qué les agrega a los conceptos de hegemonía y contrahegemonía. El segundo punto es el siguiente, van a tener que pensar un ejemplo de movimiento contrahegemónico actual. Actual, ¿sí? No significa que sea de hoy. Si me cuentan algo que quizás presenciaron o algo que pasó hace algunos poquitos años, no hay problema, pero van a pensar un ejemplo de movimiento o idea contrahegemónica y me van a contar por qué lo consideran contrahegemónico, qué visiones hegemónicas viene a romper. Es decir, yo creo que esto es contrahegemónico porque viene a romper con esta idea de esto, pum, 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 todo bien detallado, y cómo surgió, ¿sí? Me pueden contar un poco sobre cómo surgió, investiguen un poco, busquen en la web, en YouTube, en donde quieran, y me encuentren un poco de la historia de ese movimiento también. Así que no mucho más que eso. Cualquier duda saben que me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir también al mail, pueden escribir al Classroom, no tengo ningún problema de contestar cualquier tipo de duda que pueda surgir y nos vamos a estar viendo la semana que viene seguramente en una reunión Zoom. Les mando un saludo y que tengan